De lleno nuevamente con la cuestión de los alquileres, porque a partir del decreto de necesidad y urgencia que ha promulgado el presidente de la Nación, ya está en el boletín oficial, empieza a regir a partir del 29. Luego habrá que ver cómo lo aborda la bicameral en el Congreso. La ley de alquileres no existe más, se derogó. Y habrá libertad absoluta para que las partes, locador y locatario, o posible locador o posible locatario, finalmente encuentren el sistema, el método para que se pongan de acuerdo simplemente entre las partes y el Estado se retire de eso. En lo único que estará en Estado es en el Código Civil y en el Código Comercial. Federico Pagura es martillero público y miembro del Observatorio del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires. Federico, un saludo, muy buenas Federico, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Federico, contanos un poco, ¿cómo estás viendo esta operatoria? Bueno, justamente va acabando un poco la incertidumbre, hay que esperar a ver tanto se realiza este decreto. Muchas consultas de las que hemos tenido yo particularmente de la inmobiliaria es qué va a pasar ahora. Mucha gente pensaba que la entrada en vigencia de este DNU le permitía romper o cortar con los contratos. No, eso no es así. O sea, los contratos que están vigentes incluso pueden ser con dos o más leyes, porque acordate que está la que puso en práctica durante la pandemia, que fue la 27551, la que tiene apenas 2 meses, que es la 27737, o sea, se han firmado contratos con esas dos leyes, y hoy derogan esas dos leyes, pasaría a haber algo nuevo. Los que vienen, que tienen vigencia, que alguno que haya firmado hace 2 meses o un mes, octubre, con 36 meses, se va a regir por esa ley hasta que se termine ese contrato. Pase lo que pase con esto que está dando ahora. La certidumbre que uno tiene que tener es que el que ya estaba bajo el paraguas de una ley, que con esa ley vigente hasta que se termine su contrato. ¿Y el que firme un contrato antes del 29 también seguirá bajo el imperio de las leyes anteriores? Exactamente, Pepe, pero bueno, justamente lo que se pedía desde el sector inmobiliario, desde diferentes cámaras, lo que pedían los colegas conjunto en todo el país, que se decidiera rápido, cada vez que sabe que va a ir para un lado u otro, de acuerdo al momento era candidato a presidente, ahora ya presidente, la primera medida que toma el DNU es el tema de la ley, porque la gente a Vox Populi se va a cambiar la ley, lo primero que hace es, tiempo antes, cuando eso se da a conocer, frena todo. Ya no se, desde que Milei quedó electo, que se sabía que se iba a cambiar, muy poca gente está en contrato, muy poca gente. Gente que por necesidad tenía un muy buen inquilino y quería conservarlo, por ahí se ató a la ley, pero en este periodo de acá hasta que sepa qué es lo que va a estar pasando, muy difícilmente alguien firme que haya. Federico, vamos a ver, supongamos que después del 29 se firma un contrato y después la bicameral tira esto, no reconoce el decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo queda ese contrato? Justamente por eso yo iba al punto de muchas de las cosas que me hicieron a mí, diario, particularmente diaria, las respondí con esto. Fíjense de esperar a actuar de acuerdo a qué tanto se judicializa este DNU, porque obviamente si esto se encamina, nadie, ¿cómo te puedo decir?, fuera en contra, sería lícito lo que vos firmes. Ahora el tema es que si vos estás firmando algo que es observado, después se puede observar eso que vos firmaste. Por eso es el tema de tener una pequeña espera a ver cómo termina avanzando. Una cosa es si durante un par de días la ley corre, entra en vigencia el DNU, después si esa ley cae, estaría haciendo caer lo que vos firmaste porque tenía vicios de nulidad. Ese tema es más para abogados, pero siempre le aconsejamos a la gente de que sobre seguro vaya. ¿Cuál es la ventaja que nosotros particularmente yo veo? Mucha gente dice, no, ahora te van a poder alquilar en dólares o ahora se va a desmadrar todo. Antes lo que estaba pasando es que la gente, cuando un corredor articulado le decía qué es lo que la ley le imponía, como no le gustaba, se daba vuelta, cerraba el contrato por afuera de manera ilegal. Entonces, lo que estaba pasando era ilegal. Ahora te dejan pactar y tener la libertad, entonces se harán acuerdos
Hoy en día hay acuerdos que vos sabés que se hacen por abajo de la mesa, de clientes que vos tenías se fueron y terminaron arreglando. No es lo mejor por ahí para Atari, pero es lo que le termina haciendo cerrar el locador porque ya está dentro y no consigue propiedades, y es totalmente ilegal. Entonces, hoy por lo menos tenés un paraguas de que algunas cosas, por lo menos no te las van a acusar de ilegales. Vos aceptás, por decir, nos olvidamos de la ley de alquileres, lo que hace es regular prácticamente la clase media, porque la gente de bajos recursos ni siquiera alcanza a ese tipo de contratos. Claro. Alquilan habitaciones en pensiones e internatos. Para ellos no hay nada. Para ellos esto no cambió nada. ¿Entiendes? Se entiende muy bien. Federico, ¿te estás recibiendo consultas? ¿Estás recibiendo, hay interés por parte de la gente con este nuevo sistema? Mirá, muchas, realmente mucha gente, incluso conocidos que ven a veces los de todos, porque lo que se está haciendo desde los colegios y las cámaras es empezar a difundir la información y bajar lo que está pasando, cuáles son los escenarios posibles. Porque como sabés acá en la Argentina, una cosa es cuando salió la 27737 y el 18 de octubre estaba en vigencia, era una ley sancionada por el Congreso, entonces todos se tenían 8 de octubre acatar a eso, salvo que alguien atacara esa ley judicialmente. Cosa que como no pasaba, se firmaron contratos. Hoy tenés, siempre los abogados tienen biblioteca, la mitad para un lado y la mitad para el otro, pero acá ya empezó con una cuestión conflictiva en el tema de si es o no posible a través de un denunciante. Ya viendo esto que está pasando, es difícil saber a dónde te tenés que parar. Entonces la mayoría de la gente lo primero que hace es consulta. Primero, ¿puedo ya adherirme a esto porque me gusta por el lado de los comentarios, incluso los inquilinos? ¿Puedo hacer contratos? Y ahí uno tiene que ser consciente de que podrían pasar varios escenarios, los cuales vos quedes desprotegido por haber firmado algo que después cae, ¿no? Claro. Es como el 18 de octubre que había una ley sancionada. El articulado que hay de lo que estaría en el Código Civil es bastante bueno en cuanto te da libertad plena para que las partes. ¿Quién tenía acuerdo? A mí me pasa, particularmente, ha dado gente, tiene que cerrar en estos tiempos tratos, que hubiera querido hacerlo de una manera que no la podía hacer con la ley que hay vigente. Ahora, con esto, espera hasta que entre en vigencia. Una vez que está en vigencia, no sé este tema, ya entró en vigencia 24 horas después del DNU. Lo que sí estamos de acuerdo todos es que a lo sumo, más que se ataque, 2 o 3 de enero vos vas a poder firmar un contrato con este articulado, después esperar a ver qué pasa en la justicia o qué pasa en la víctima. Ahora, si vos más algo a donde decís, bueno, yo quiero 1 año y medio en vez de 2, o quiero 4 en vez de, o el índice que vamos a usar, porque en este caso particular que te estaba comentando era muy buena inquilina, el propietario quiere que se quede, pero su recibo de sueldo no resiste el tipo de aumentos que estaba ni con el índice del ICL ni del de Casapro. Bueno, hoy en día habrá que ver cómo van las paritarias para futuro de premio y ajustar con un índice por eso. O sea, las dos partes quieren firmar, pero antes estaban obligados a aceptar, a tener que usar un índice que a ninguno de los dos los favorecía. Uno pensaba que iba a ser poco y el otro sabía que era demasiado más lo que le daba su... ¿Entiende? Hoy tienen libertad de sentarse y poner lo que a ellos les haga sentir más cómodo. Federico, gracias por este tiempo. Felices fiestas. Un saludo muy cordial también. Felices fiestas para usted. Federico Pagura, martillero público y miembro del Observatorio del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires. Vamos.